Muy buenas noches para toda nuestra audiencia. Bienvenidos a su programa En la Mira, Casuística en Seguridad. Hoy, jueves 14 de noviembre, emitimos nuestro programa número 11. Reciban un cordial saludo de parte de Conversando con el Oficial de Protección de Ecuador y de la Asociación Internacional de Miembros de Cuerpos de Seguridad y Emergencias, AIMSE, Capítulo Colombia. En el día de hoy vamos a continuar hablando sobre la protección ejecutiva moderna versus la protección tipo Hollywood. Esa protección que entre más espectáculo vendamos, pues más llamativo es para aquellas personas que tienen la mentalidad de ser en algún momento escoltas. Y sobre todo tener muy en cuenta que cuando disparar es la base fundamental de la protección ejecutiva, el protegido está en riesgo permanentemente. Entonces, en el día de hoy vamos a tratar estos temas. Ya lo hemos venido tratando desde el jueves anterior y va a ser tratado los 4 jueves del mes de noviembre con diferentes profesionales de la seguridad y de este tipo de seguridad que es la protección ejecutiva. Entonces, sean bienvenidos ustedes a su programa y le damos la palabra a Carlos. ¿Qué tal, Henry? Buenas noches a toda la teleaudiencia de En la Mira. Volviendo, nos reencontramos luego de unos meses de ausencia. Te vuelvo a acompañar, Henry. Un placer, un gusto estar acá. Bueno, vamos a presentar el programa que En la Mira, Casuística en Seguridad, se centra en el razonamiento de casos reales basados en principios y estándares nacionales e internacionales en seguridad y las respectivas recomendaciones que nos ayuden a alcanzar la mejora continua. El programa está dirigido a todos los estudiantes de carreras técnicas, tecnológicas y profesionales en el área de seguridad y afines, a personal operativo del sector seguridad, oficiales de seguridad, guardias, vigilantes, personal que hacen parte del esquema de seguridad o escoltas, supervisores, operador de medios tecnológicos, guías caninos y a toda la ciudadanía en general, toda vez que analizaremos casos relacionados a la seguridad en una amplitud de su palabra. El programa es claro, directo e informativo, destaca el enfoque de los principios en seguridad, razonamiento, imparcialidad, transmite experiencia y conocimiento, enfoque en las buenas prácticas, único en el medio, propone orientación a través del análisis de casos, enfatiza en la importancia de los principios de la seguridad, sencillo y fácil de entender. Estás muteado, Henry, quedaste muteado. Sí, le decía que gracias a ese enfoque que hemos presentado en el programa, ha venido aumentando nuestra audiencia, ha sido bien recibido. Es un programa completamente diferente a lo que comúnmente se ve. Es con el fin de llevarles una analítica, una casuística de situaciones que se han presentado en la vida real. No nos damos absolutamente nada, no hacemos proyecciones, no juzgamos a nadie tampoco, no es nuestra intención. Sin embargo, tenemos a 2 profesionales en el día de hoy que son con quienes vamos a contar para el análisis de estos casos que vamos a presentar en videos. Entonces, vamos a proceder a presentarlos. Vamos a iniciar con Jorge Luis Martínez Calvo Piña, desde Ecuador. Jorge Luis es especialista en seguridad física y electrónica, en seguridad patrimonial, bancaria, industrial, es perito criminalístico, grafólogo, tiene conocimientos en seguridad y salud laboral, es investigador, miembro del Comité Técnico de Normalización, Seguridad y Resiliencia, delegado como secretario técnico del proyecto de la ISO 18, Seguridad Privada,
requisitos con orientación para su uso en Ecuador, para sacar su norma técnica en Ecuador. Es el vocal presidente de la Asociación Internacional de Miembros de Cuerpos de Seguridad y Emergencias, capítulo Ecuador, y es el cofundador de la empresa CEP1. Es una empresa dedicada a la seguridad privada y fuera de eso es auditor VAX, dentro de tantas otras cosas que pergaminos que adornan su hoja de vida. Así que, Jorge Luis, buenas noches, bienvenido a su programa En la Mira. Henry, buenas noches. Carlos, qué gusto verlos a los tiempos. Buenas noches. Un gusto poder estar acompañándoles en esta noche en La Mira y poder relatar las experiencias y la realidad que se vive en el mundo de la protectiva como tal. Estamos a las órdenes y un gustoso a toda la teleaudiencia que está acompañándonos en poder charlar, conversar. Lo que decía Henry es aprender, ver las metodologías que se utilizan hoy, las técnicas y tácticas, tanto en el área de protectiva como el tema de la inteligencia y la contrainteligencia, para proteger a un ejecutivo. Bien, Jorge, vamos a presentar, Henry, a nuestro segundo invitado, José Manuel Gómez Moreno, de México, licenciado en Criminología, máster internacional en Estudio de Terrorismo y Corrupción, Seguridad Nacional, diplomado en Sistemas de Inteligencia Estratégica, Seguridad, consultor en Seguridad, Policía Federal de Caminos, Seguridad e Instalaciones Estratégicas, Protección a Funcionarios, Inteligencia y Contrainteligencia. Acá tuvimos un pequeño problemita técnico, así que bueno, mientras tanto ya lo presentamos, en breve se va a estar uniendo. Si te parece, Henry, vamos poniendo el primer video. Vamos a dar una ligera introducción, una contextualización, Carlos, con base en algunos términos y definiciones y aprovechando que Jorge Luis es conocedor de la norma ISO 18788, entonces lo vamos a traer con el fin de que la gente que nos está viendo, nos está escuchando, se den cuenta que en la protección ejecutiva moderna debemos tener en cuenta los estándares internacionales y la normatividad que existe en cada uno de nuestros países. La protección ejecutiva no es un juego. La protección ejecutiva no es de andarnos inventando ejercicios de tiro, a ver si nos sale o no nos sale. Esto no tiene absolutamente nada que ver con la realidad moderna de la protección ejecutiva. Entonces, es importante que tengamos en cuenta algunas terminologías, como por ejemplo el análisis de vulnerabilidad, identificando esto como un proceso para cuantificar algo que crea susceptibilidad a una fuente de riesgo que puede conducir a una consecuencia. Y cuando vemos los videos que vamos a ver hoy, ustedes allá, desde donde nos están viendo, miren, analicen si lo que les estoy diciendo fue aplicado en esos videos que ustedes van a ver. También tenemos que tener en cuenta el análisis de criticidad, que es el proceso que identifica y evalúa sistemáticamente los activos de una organización con base en la importancia de su misión o función, en el grupo de personas en riesgo o el significado de un evento indeseable o disruptivo, sobre la capacidad de la organización para cumplir con esas expectativas. Es otro término y otra acción, otro proceso que no se cumple en esa protección tipo Hollywood, donde lo más importante solamente es disparar y pare de contar. El siguiente punto es el punto de control crítico, que es el punto en el que se puede aplicar los controles y se puede prevenir una amenaza o un peligro. De eso se trata la protección ejecutiva moderna, de prevención. No es andar buscando a todo momento el contacto con la delincuencia o con el enemigo y, como dicen coloquialmente, prendernos a plomo, sino que es hacer actividades que nos conduzcan a la prevención de ese tipo de amenazas.
Es mejor prevenir que lamentar, dicen por ahí coloquialmente. Hay otra situación que es la identificación del riesgo, que es encontrar, reconocer y describir los riesgos, la identificación de la fuente del mismo, qué tipo de eventos, sus causas, sus consecuencias potenciales. Para esto necesitamos datos históricos, análisis teóricos, opiniones informadas y de expertos de las necesidades de las partes interesadas. Y la parte interesada en la protección ejecutiva es el VIP o la persona muy importante que contrata este tipo de servicios. Entonces, aquí tenemos que identificar los riesgos y ya lo hemos dicho en el programa anterior, hay que hacer un análisis de riesgos también. Hay que hacer estudios, ¿no?, de seguridad. Hay que hacer estudios y evaluación de rutas. No es solamente salir con la pistola y un tiro en la recámara y esperar a ver quién nos dispara para devolverle los disparos. Eso no es protección ejecutiva, señor. Entonces, las operaciones de seguridad son actividades y funciones relacionadas con la protección de las personas. Y entremos desde ya en situación. Ya no hablamos de esas salidas como escoltas. La ISO 18788 nos está hablando de operaciones de seguridad privada. Y una de esas operaciones de seguridad privada es la protección ejecutiva. Entonces, con esta terminología quiero dar inicio para ver nuestro primer video y que nuestra audiencia, al estarlo viendo, se den cuenta si ahí se está aplicando o no se está aplicando, o estamos haciendo esa protección tipo Hollywood que nos han vendido en las películas que vienen de allá y que nos hemos comido el cuento de que solamente la protección ejecutiva es disparar hasta por debajo de la lengua. Carlos, entonces, vamos con nuestro primer video. Henry, antes de ir a nuestro primer video, le damos la bienvenida y la entrada a José Manuel, que tuvo recién unos problemitas técnicos. ¿Qué tal, José Manuel? ¿Cómo estás? Bueno, ¿Cómo están, Henry? Muy buenas tardes a todos. Saludos desde Monterrey, México. Estaba yo atento escuchándolos. Adelante, procede. Perfecto. En este nuevo video les presento una casuística donde un protegido se encuentra en un recinto cerrado acompañado de su escolta y está en una conversación de un negocio con dos personas, pero aparentemente se presenta una riña y por eso llama a la escolta. Quiero sus opiniones de la reacción de la escolta, cómo lo extrae, cómo dispara y cómo puede defender protegiendo a su VIP. ¿Por qué con esa marica? No, señor. Ya ahorita hablamos con el escolta. Sale con la técnica arma a la 100, posición de rodilla alta. Verifica. Saca y suelta que mecánica. Disparo 45 en funda. Bien, ya lo vemos ahí. Y vuelvo e insisto, nuestra protección ejecutiva tipo Hollywood, donde empezamos a pretender que los escoltas son los perros de cacería, donde el VIP forma el problema y entonces llama al escolta para que lo defienda. Esto no es protección ejecutiva, señor. Entonces vamos a escuchar a nuestro primer invitado del día de hoy. Vamos a escuchar a Jorge desde Ecuador. Jorge, le damos la palabra para que nos diga, en su leal saber y entender y la experiencia que tiene usted en el ramo y como gerente de esta empresa de seguridad en Ecuador, ¿qué nos puede decir al respecto de este video? Gracias, Henry. Saludos a todos, a la audiencia. A ver, lo que decías al inicio es correcto. No solo es la gestión del escolta con el ejecutivo, sino hay muchas cosas atrás. Y esto nosotros lo llamamos la gestión de seguridad operativa protectiva. Dentro de esta gestión de seguridad o la administración de la protección a un ejecutivo, tenemos la evaluación de este riesgo.
La evaluación de riesgo, las amenazas y las vulnerabilidades. Dentro de esta evaluación de riesgo es los estudios de seguridad que se tiene que hacer al ejecutivo, los estudios de seguridad de su ruta, los estudios de seguridad de los desplazamientos, los estudios de seguridad de los domicilios, los estudios de seguridad en los eventos, los restaurantes, aeropuertos, etcétera, para empezar a trabajar. Una vez que trabajamos en ello, y lo que mencionabas, y es lógico para todos los estudiantes de la audiencia, tengo que saber el tema legal. Un escolta debe saber su tema legal sobre todas las cosas, las leyes que le rigen en cada país, el conocimiento técnico y táctico, las capacitaciones deben ser constantes. En un equipo de protección, los fines de semana, cada 15 días, cada semana, tienen que entrenarse constantemente en diferentes tipos de eventos, en diferentes tipos de realidades, en conflicto urbano, cómo debo evacuar un ejecutivo, qué debo hacer en casos de accidentes de tránsito, prepararse en el tema de primeros auxilios, el servicio al cliente, el conocimiento psicológico, el conocer a mi ejecutivo para poder brindar la protección. Hay algo muy importante de lo que topaste y la audiencia. Si yo no conozco a mi ejecutivo, no estoy en nada. Si es que el ejecutivo es el que le ordena al escolta, estamos perdidos, porque en una emergencia el escolta es el que lidera y el que toma la acción. Hay muchos casos hoy por hoy en Sudamérica en que los ejecutivos piensan que el escolta o la cápsula de seguridad es el conductor protector, que lo llaman. Esto no existe. Siempre una cápsula de seguridad debe estar el conductor, el inmediato y la otra persona que la acompaña. Si es que no tienen los recursos, normalmente debe estar 2 personas para que puedan minimizar o prevenir cualquier acto como tal. Después de esto, Henry, que el protector esté adecuadamente capacitado, pues yo voy y me presento a una empresa de seguridad en donde debe tener las pruebas de confidencialidad, de honestidad, las pruebas de selección, el departamento de seguridad de la empresa donde va a desarrollar las actividades debe hacer un seguimiento a su círculo familiar, debe existir un conocimiento, una investigación muy exhaustiva de sus amistades, de sus bonos de crédito, el conocimiento del manejo de armas, armas blancas, armas de fuego, el conocimiento de el trabajo en equipo, la resiliencia como tal. Todos estos fundamentos que debe tener el escolta recién ahí, y muchos más que me faltan, recién ahí pasa a formar parte de un equipo de seguridad, donde debe existir el líder del equipo como tal en conformar la planificación, ¿sí? Las rutas como tal, y dentro de la planificación o la implementación de las medidas de seguridad, cuando yo voy a una operación como tal, es el monitoreo y la vigilancia, la comunicación, los puntos predecibles, y esto es importante, ¿no? Los puntos predecibles, ¿dónde nos pueden atacar como tal? Y hasta ahí llego con este ejemplo, porque con el video que pasaste, se nota que el ejecutivo domina la escolta. El escolta no tiene la capacidad para poder reaccionar. Está dando las espaldas al enemigo como tal. No conoce muy bien los fundamentos de tiro. Tiene una mala capacitación o técnica en el uso del arma de fuego. No conoce los anillos de seguridad. Entonces, la falta de comunicación con el ejecutivo. Y eso es muy importante. Debe existir una comunicación efectiva con el ejecutivo para poder hacer la extracción o evacuación en una zona de riesgo. Se determina dentro de los análisis de ruta o los puntos predecibles la determinación de rutas A, B, la semaforización, la toma de tiempos
en las rutas, el estudio y el análisis de vulnerabilidad, el clima, a dónde se dirigen, las manifestaciones, trabajos en la vía, etcétera. El trabajo de un escolta en la parte del análisis de riesgo es muy importante antes de iniciar la operación. Henry, ahí corto y le doy paso a mi compañero para poder ir avanzando, porque en los otros videos tendremos que ir analizando ya el tema de las avanzadas, el tema de la planificación de una cápsula de seguridad, la implementación de los anillos de seguridad, la evaluación y la mejora continua. Todos los días se tiene que hacer, después de cada operativo, una evaluación y una mejora continua de todos los dispositivos de seguridad e inteligencia y contrainteligencia. Gracias, Jorge Luis. Vamos a escuchar entonces José Manuel, ¿qué tiene para decirnos al respecto del primer video? Lo escuchamos. ¿Qué tal, Henry? Muy buenas tardes a toda tu audiencia, a los invitados. Te saludo con el gusto de siempre desde Monterrey, México. Yo definiría el concepto de protección ejecutiva en la nueva era como la anticipación. La anticipación es clave. Pensar que el enemigo nos está observando en cualquier momento. De ese concepto parto para tratar la manera de ir abordando por capas cuáles son los temas más importantes que nos refieren al tema. Acá en México, malamente tenemos unas malas prácticas en cuanto a las personas que laboran en la parte de protección ejecutiva. Acá en México, los integrantes del ejército mexicano, la Sedena, los que van a la academia de la fuerza militar, ellos tienen una asignación de por vida en las armas. Mayormente los empresarios y las personas que requieren este tipo de servicios, la primera de las cosas que te piden al momento de contratar un servicio de protección ejecutiva es que la gente posea su propia arma. Es decir, que se reduce el espacio a una mínima cantidad de personas que pudiesen dar ese servicio. Nada más se reducen al personal militar en estado de retiro que porta un arma de por vida, y es la mayoría de las personas que están en protección ejecutiva están ocupados por ese ente que digámoslo así, que abarca el tema de seguridad en la cuestión protectiva. De ahí partimos a analizar que la formación que ellos tienen en el sentido de seguridad no es el idóneo para los nuevos tiempos, las nuevas mecánicas, las nuevas formas de llevar a cabo la protección ejecutiva. Si bien es cierto, el momento de la operación, también acá en México hemos visto que hay una gran cantidad de escuelas, de personas que dan este tipo de capacitaciones como la que tú mencionas en el video, la que estamos analizando. Muchas escuelas de las que están dando el servicio pertenecen incluso a otros países, ni siquiera son mexicanos, y algunos otros son retirados de alguna carrera policial o militar, pero que no se cumplen los estándares en el sentido de la inteligencia operativa, como bien lo hemos mencionado a lo largo de lo que llevamos, ni siquiera el análisis de riesgo, ni siquiera la forma en que cada uno de los lugares a donde nosotros nos podemos hacer una vigilancia se conocen. ¿Por qué? Porque muchas personas no se toman la iniciativa de hacer ese reconocimimente, de hacer esa ciencia, de hacer el análisis de fortalezas y debilidades. Vaya, para hacértela más corta, no utilizamos la inteligencia. Como tú dices, acá en México yo he visto grandes errores al momento de capacitar y al momento de llevar a cabo la protección ejecutiva. Si tú vas a un supermercado, a una tienda departamental, vas a ver que el escolta es chofer escolta
es el cargador de bolsas de la señora o del VIP, es el que cuida el perro, es el que lava la alberca, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay una problemática que ha pasado en México que me han dejado saber muchos empresarios, que al momento de estar prestando un servicio de seguridad privada en la modalidad de escolta o seguridad ejecutiva, muchos de los team leaders se van peleando, incluso por teléfono o incluso con las personas o los agentes que tienen a su mando. E incluso cuando ellos quieren despedir a estos escoltas, hay amenazas de que si los despides, con toda la información que ya tienes, te puede ir mal. Ha pasado aquí en Monterrey de casos de secuestro de los propios escoltas a los principales porque los despidieron. De ese tamaño es el error de no encontrar entes que sean profesionales en toda la extensión de la palabra. Como bien menciona el compañero Ecuador, no hay un estudio socioeconómico, no hay un estudio de perfil, nada más porque digo que fui policía o que fui militar o que fui guardia de seguridad y dice que manejo un arma y dice que sé manejar un vehículo que también es un arma, pues ya me siento escolta. Pero como bien decimos, no existe esos procesos que nos enseñen y que nos lleven a terminar de seleccionar el perfil que debe requerir una persona para ese tipo de trabajos o ese tipo de profesión. Aquí en México es de arroz, de manteca, de chile, como vulgarmente decimos, o sea, son todo lo. Entonces, esas hechuras que tienen desde un inicio cobran relevancia al final de la operación. Cuando viene ahora sí un problema, algún tipo de amenaza muy consistente en el área de operación, pues andamos locos, descabezados, no sabemos cómo actuar precisamente porque nosotros nos saltamos todos los procesos. Si a eso le sumamos que muchas veces es chofer escolta, todólogo, consejero, lavador de carros, etcétera, etcétera, etcétera. Y si a eso le sumamos que no hay una evaluación de riesgo, no hay una avanzada, no hay un análisis protectivo en cuestión de rutas, no hay un conocimiento claro de cuáles son los puntos o los lugares estratégicos en qué voy a hacer en caso de opción A, de atentado, opción B, de una manifestación, opción C, de problemas en la vía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, realmente aquí en México tenemos muchas cosas que hacer, muchas cosas que legislar, porque también no conocemos cuál es la legislación que nos rige al momento de nosotros prestar un servicio. Creemos que como fuimos policías o fuimos militares, tenemos el derecho de decir, es que yo fui, y es que mi compadre es esto, es que yo traigo el porte o yo traigo esto y así, al ahí se va. Tenemos esas malas prácticas aquí en México. Y yo creo que en el resto de muchos países son muy similares los problemas que se llevan. Entro para terminar mi participación al momento de hacer el análisis del video. Comúnmente cuando estás entrenando con escuelas, Patito, o instructores que fueron gafes militares, fueron Navy SEAL, boinas verdes, traen esa hechura en la cabeza de creer que al protector ejecutivo le vas a enseñar una intervención policial con la J o con la californiana y que vas a salir como Michael Knight cuando tenía el carro súper fantástico y que le vas a aventar y que vas a hacer movimientos acá tipo Matrix. Y ese es el desenlace que tienen el video que tú me estás mencionando. Es un vehículo obviamente que no es ideal para hacer ese tipo de ejercicios y mucho menos con una persona de cuerpo, de medio cuerpo para afuera. Entonces, ni a la velocidad, ni al terreno físico, ni al estar ahí teniendo una persona que va
casi medio cuerpo fuera, o sea, lógicamente la persona va a salir volando. Entonces, todos esos problemas que te comento yo ahorita, de todos esos males que venimos arrastrando, se ven en la operación real y obviamente se ven en el entrenamiento. Por ahí decían los boxeadores, como entrenes, así vas a pelear. Entonces yo creo que nos ha afectado mucho las cuestiones de Hollywood, nos ha afectado mucho las cuestiones de que traemos el chip policial, el militar, el creer que nosotros vamos a actuar de manera militar o policial dentro de un ejecutivo y que te vas a ir peleando con él y que te vas a ir peleando con medio mundo en las carreritas. Traemos ese chip de que tenemos que adelantarnos un semáforo, que no respetamos las señales de tránsito, etcétera, etcétera, etcétera. Ya ni siquiera digo las cuestiones de inteligencia. Hasta aquí mi participación, Henry. Henry, déjame José Manuel, qué gusto saludarte también desde Ecuador, y estamos comunicados. Y lo que estábamos hablando, Henry y Carlos, primero lo que topa José Manuel, ¿no? La capacitación. Hay escuelas aquí en el Ecuador que te dan certificados internacionales de países, te ponen las banderas de medio mundo y le llevan al escolta a disparar 10 tiros. ¿Ya? 10 tiros. Y les empiezan a hacer flexiones de pecho. Ojo, no digo que está mal, porque un escolta debe ser apto psicológica y físicamente. ¿Ya? Pero les enseñan a estar disparando cuando el escolta debe trabajar en prevención al 100%. Es la última opción, el usar su dotación de fuego. Es la última opción. Si policías y militares que pasan su vida trabajando con armamento, entrenando, cuando hay una emergencia, hay balas perdidas y matan a ciudadanos. Y ahí hay esos problemas legales. Entonces hay muchos centros de capacitación fantasmas, ilegales, y que ofrecen por dar carnet para que soy escolta con una credencial tipo FBI, y soy el mejor escolta y ponte terno. Y el escolta es el que se pone el terno negro y parece hombres de negro, ¿no? Cuando no se debe trabajar de esa manera. Se trabaja en inteligencia. Y ahí viene el otro punto que también topó José Manuel. Estas empresas baratas, ¿no? Las empresas ilegales, que venden el servicio de protección y muy barato aquí en el Ecuador, y sufren las consecuencias, ¿ya? Y pasó aquí un caso de uno de los protectores, se le fue el tiro y le disparó a su VIP. Esto pasa por la falta de entrenamiento y estas empresas baratas, y que los propios escoltas amenazan a sus ejecutivos cuando les despiden o los cambian. Es correcto. Si nos damos cuenta, el escolta con el ejecutivo conoce sus movimientos, sus gustos, con quién habla, todas sus relaciones sentimentales, extramaritales, y esta es la realidad que se vive. Y el ejecutivo no mide el riesgo, y por eso es importante la evaluación constante de los escoltas y la rotación, ¿sí?, de los escoltas comunes. Y el otro punto que topaba José Manuel, que todo esto es un tema legal, porque esto no te enseña en los centros de capacitación. ¿Cómo está tu legislación? Y lo que yo escuchaba, lo que decía José Manuel en México, que debes tener tu arma de dotación. Acá tienes que tener el permiso de seguridad móvil, tienes que pertenecer a una empresa de seguridad para utilizar tu arma de dotación, tienes que tener los cursos de capacitación, ¿sí? Pero debes conocer la legislación, no porque mi ejecutivo dice, oye, estoy atrasado, me paso el semáforo en rojo. No es así. Es correcto. Porque yo puedo, daños a terceros. Y ahí nos metemos a nuestro ejecutivo, o le podemos meter en un inconveniente, en un incidente reputacional de la imagen de mi ejecutivo, la seguridad a las terceras personas que nos rodean. Y ese es un gran inconveniente. Bueno. Dale, Henry. Es correcto las dos apreciaciones.
respecto al primer video que vemos y lo que bien decía José Manuel, es una situación que se está presentando, y lo decíamos en el anterior programa, a nivel Latinoamérica. Y está sucediendo que personas que han trabajado en empresas militares de seguridad privada, ¿no?, que comúnmente la gente malinterpreta como mercenarios, que no son mercenarios, son empresas militares de seguridad privada, han tenido algún tipo de despliegue a algún país donde han sido requeridos y creen que por haber ido a ese tipo de países donde son países donde la democracia es fallida, donde son estados fallidos, donde cualquiera que llegue allá monta su propia ley, creen que con eso pueden venir aquí a Latinoamérica y empezar a generar estos famosos cursos. Son los que se autodenominan instructores y ustedes los ven fácilmente identificables porque no se quitan la pashmina del cuello, no se quitan el pantalón de los ocho bolsillos, las botas y fuera de eso guantes y el fusil atravesado en el pecho, cuando por ejemplo en Colombia ningún escolta puede portar un fusil si no es autorizado por el Departamento de Control, Comercio de Armas y el Ministerio de la Defensa y el Comando General y una cantidad de requisitos. Aquí en Colombia, por ejemplo, el personal de escoltas no, yo, Henry Vargas, tengo una pistola 9 milímetros y con eso voy y ejerzo como escolta. Yo no lo puedo hacer aquí en Colombia. Yo tengo que pertenecer a una empresa de seguridad privada y esa empresa de seguridad privada es la que presta el servicio a ese VIP que requirió el servicio. De pronto en México sí existe la posibilidad de que la persona natural o moral pueda ejercer como individuo su función, pero me imagino que tiene que tener sus requisitos de ley como sus cursos y etcétera. Ahora bien, estos cursos que se dan por ahí no son aceptados en Colombia por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, pero sin embargo reciben incautos, les generan los diplomas que decía Jorge Luis, pero que realmente a la hora de ir a buscar trabajo en una empresa no les lo van a valer y de todas maneras van a tener que ir a una academia que tiene licencia de funcionamiento por parte de la supervigilancia para que presente su certificado y etc. México es uno de los países en Latinoamérica que tiene un alto índice en temas de protección ejecutiva de muertos en cuestión de protegido y su equipo de escoltas, precisamente porque se han fundamentado, como bien decía José Manuel, se han fundamentado solamente en la protección tipo Hollywood, es decir, para ellos lo más importante es disparar y para de contar. Es tan así que escucha uno cursos, charlas, donde les hablan de que hay que formar una base de tiro, una línea de tiro. Hombre, el personal de seguridad, de protección ejecutiva, no está para hacer frente, no son personal de choque como las fuerzas militares o la policía, simplemente para sacar del sitio, para sacar del incidente al protegido, ¿no? Entonces, pues bien decían ustedes todo este tipo de situaciones. Mire, tan es así que encontramos nosotros, por ejemplo, les voy a leer dos punticos así. Dice el ejercicio Mozambique, que de pronto ustedes allá en sus países lo han escuchado nombrar. No está diseñado para intentar detener una acción ofensiva, sino para eliminarla definitivamente. Está basado en las lecciones aprendidas de uno de sus alumnos durante los servicios prestados en Mozambique. Es lo que les estoy diciendo. Van a esos países y de acuerdo a su experiencia vienen y la traen acá y resulta que eso es como pretender legislar o sacar una sola legislación de seguridad privada para toda Latinoamérica cuando cada país tiene sus propias necesidades y sus problemáticas, ¿no? Y dice que es un tipo es un ejercicio con arma corta y que debe ser 2 tiros al pecho y 1 a la cabeza. Si nos vamos a eso, yo lo decía en el programa anterior, fácilmente se puede uno encauzar en el Código Penal de cada uno de nuestros países como un homicidio y hasta con agravante de sedición.
Y hay otro ejercicio también para que lo sepan ahí, el simulacro de triple amenaza, ejercicio diseñado por un instructor de renombre, conocido desde allá hace algún tiempo. Se trata, bueno, no vamos a decir nombre, el tirador desenfundará y realizará 3 disparos al pecho de la silueta para después realizar indistintamente un disparo a la cabeza. Entonces démonos cuenta que lo que estamos diciendo aquí, lo primero es un completo desconocimiento de la normatividad en cada uno de los países donde llegan a dar ese tipo de cursos, ¿no? Y segundo, están abriéndole las puertas a más homicidios de personas protegidas y de personas que ejercen la protección como los escoltas. Entonces, por eso es que es interesante esto. Por eso yo hablábamos en el capítulo anterior, en el programa anterior, que por más entrenamiento que uno tenga, uno, en el momento de la reacción no sabe usted cómo va a actuar. Y hablamos en esa ocasión del famoso túnel auditivo o el túnel visual que se genera por el estrés en el momento de la situación, ¿no? Y estas personas quedan viendo simplemente para el frente y no tienen la visual de los 180 grados o no escuchan las instrucciones del jefe o líder de los escoltas y es un problema más a la situación que se presentó. Y esto no lo tienen en cuenta en sus capacitaciones de tiro va y tiro viene y tiro, etcétera, 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 porque a ellos les interesa es vender el acto de Hollywood para atraer más y más gente incauta a que les siga pagando. Yo creo que si algo tiene que decirnos de pronto, Edgar, de alguna situación que se nos presente allá en Argentina. ¿Qué tal, Carlos? Carlos, no pasa nada. Acá casi la realidad en toda la región es similar. No voy a indagar más en la cuestión. Lo dijo José Manuel en un momento del protector ejecutivo. Acá se le dice chofer de lujo, porque al tener conocimientos de seguridad termina lavando el vehículo, llevando las compras. O sea, todo lo que está diciendo José Manuel, Jorge Luis, vos, Henry, no hay mucho más que agregar. Es más, vamos a dar un comentario de Edgar, que quizás ahí haya venido la equivocación. Edgar Octavio Herrera, que nos dice, no es lo mismo la seguridad pública con la seguridad privada, menos aún la protección ejecutiva. Esto porque se acostumbran a que los convierten en todólogos, descuidando lo que realmente necesita adicional. Muchos de los que dicen ser instructores no conocen la realidad de cada país. Lo que vos estabas diciendo, Henry, recién. Y después suma, se tiene que hacer la debida diligencia para las contrataciones, lo que hablaba Jorge, con un estudio de selección que lleva inteligencia emocional, capacidad de análisis, no porque usen armas, son realmente escortas profesionales, y vuelve a José Manuel. O sea, creo que en la región siempre estamos unidos por un hilo conductor, un poquito más, un poquito menos, pero terminamos todos en el mismo lugar. Correcto, sí. Entonces, Carlos, vamos al segundo video para darle nuevamente la palabra a nuestros invitados. Vamos. Bueno, ahí tenemos el tan conocido y mal concebido conductor escolta, ¿no? Pretender conducir. Henry, si quieres,
Si quieres, dame la palabra porque ese video es acá en México, sucedió en Guadalajara hace algunos meses. Tú y yo lo platicamos en su momento. Tú y yo lo platicamos, el famoso, como dices tú, chofer escolta, todólogo, perrero, consejero y todo lo que conlleva. Fíjate, si tú ves la gesticulación del agente protector, te vas a dar cuenta que es un agente que desconoce su profesión porque es una persona que no está consciente de lo que está haciendo y sus movimientos te lo dice temeroso, inseguro, dando la espalda, incluso cuando se acerca la persona, el motociclista, todavía duda y ni siquiera actúa para desenfundar el arma, ni siquiera va con la protegida y trata la manera de meterla al carro, sacarla. O sea, todavía duda, termina de no encontrar el arma y todavía dispara y falla. Ahí te das cuenta en la reacción, no sabe para dónde irse, por eso te digo que completamente te das cuenta que es una gente que no está preparado, que no sabe lo que está haciendo, porque ni siquiera hay una alerta temprana en la visualización de su entorno. Si sabe que hay una amenaza real que ya se acerca y que está cada vez más cerca, más cerca, más cerca, y todavía dudas y todavía no sabes qué hacer, pues te das cuenta de que no es una persona que hizo su trabajo. Ahora, vamos hablando del tema que el desenfundar el arma es la última de las instancias, porque ya los demás pasos que tú tendrías que haber llevado a cabo, ya no los hiciste y ya fallaron. Eso es obvio. Pero vayamos un poquito más al tema de México. Yo voy a hablar de México porque es el país que yo estoy representando. Aquí en México, cuando tú haces una entrevista con un empresario, cuando Alpha Sky va a hacer una entrevista a un empresario, a tratar la manera de ayudar haciendo una asesoría externa a la empresa que está o al empresario, yo sugiero que nosotros tratemos la manera de poder entablar una plática con el empresario, la persona que nos va a contratar, y de una u otra manera podamos ser asesores externos, podamos hacer pruebas de penetración, podamos hacer la debida diligencia, podamos tratar de tener un poco más de información con el escolta o del escolta. Pero ¿qué pasa cuando tú das la entrevista, cuando estás haciendo toda la consultoría? Lo primero que te dice o lo que te da a entender el cliente es que hay que gastar lo menos posible. De ahí entramos ya de que es que se me hace que yo no ocupo 3 escoltas o 4 escoltas, yo solo ocupo uno porque mis movimientos es aquí nomás a la tienda, a la empresa y me regreso. Yo no tengo vida social, nada, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero yo soy el consultor, ¿verdad? No usted. Y tratamos la manera de empezar a abrirle la mente, de decirle, el 90% de los atentados a las personas o son en el trayecto de su casa al trabajo, o son cerca de su casa, o son cerca del trabajo. El 90%, casi siempre por lo regular, es ahí donde se dan. ¿A qué voy con esto? El factor económico, el factor de no querer gastar, de no querer hacer una inversión, yo le llamo hacer una inversión, te da como resultado final ese tipo de videos que vimos ahorita, que el chofer es el consejero, es el amo de llaves, es el escolta, es el perrero, es el que lava la alberca, es el que compone la luz, el que compone el gas. Y desgraciadamente, como bien lo dijo Henry hace ratito, México es uno de los países que estamos ahorita en medio de una disputa criminal en cada región de nuestro país, que incluso, y no lo voy a decir de manera ofensiva, hoy en día en México hay grupos subversivos o grupos insurgentes que contratan al escolta para cuidar al jefe de plaza o al cabecilla del grupo de narcotraficantes, que son caiviles,
o que son Navy SEAL, que son Boina Roja, que estuvieron en Afganistán, que estuvieron en Irak, en Libia, en Siria, que traen llenos acá de los famosos parches. Si tú quieres formar parte de elite, tienes que ganarte un parche. El parche significa que te vas a meter a un curso en los cuales tus derechos humanos van a ser vejados, en los que vas a simular que estás en Libia o estás deteniendo a Bin Laden, y de protección ejecutiva nada. Hoy en día, hace un mes y medio, hubo una detención de un ucraniano aquí en el centro de México que estaba enseñándole a los grupos criminales a hacer artefactos explosivos improvisados. Y había un colombiano que les estaba enseñando tiro. Semanas adelante se suscita un hecho en Acapulco, en Guerrero, en Chimpancingo, Guerrero, donde un grupo criminal entra al pueblo, municipio, y trata la manera de matar al rival criminal de ese municipio, y se da una tensa batalla. Bueno, hubo detenciones de parte del ejército y 9 integrantes del grupo delictivo que fue asegurado eran colombianos, venezolanos, y había personal del grupo de los caiviles, ex caiviles. ¿A qué va mi comentario? Que hoy en día empresas de seguridad, sin tener escrúpulos, sin tener ninguna empatía por el ser humano, sin tener ninguna preocupación por la dignidad del servicio de protección, se prestan para estar capacitando o entrenando a personas que saben que van a formar parte de la delincuencia organizada. ¿Y qué hacen? Una fachada de escuela para tratar la manera de engruesar las filas del narcotráfico con gente que está viniendo acá a México, que está ingresando de manera ilegal, para formar parte del grupo de choque o de las escoltas de los famosos delincuentes transnacionales que están acá en México. Eso está pasando aquí, y por ende nos lleva a lo que está pasando, el caos, la psicosis, los medios convencionales. Empezamos a crear la dinámica de que en México ya no puedes salir de tu casa porque vas a ser levantado, vas a ser ejecutado. Y ciertamente hay un grado de peligrosidad en algunas regiones de México muy focalizadas, pero no es que el que no pueda salir ya ni siquiera aquí al parque, salir a la discoteca, salir a un restaurante. Pero desgraciadamente estamos viviendo nosotros esa época. En la época primera que vivimos fue en el 2008 al 2011, donde hubo los famosos Zetas, que eran el grupo aeromóvil de fuerzas especiales del ejército. Se desintegraron del ejército y pasaron a ser el brazo armado del Cártel del Golfo como escoltas de los líderes delincuenciales de aquellos años, que posteriormente se desprenden o se separan de los jefes que tenían y hacen su propio cartel, que fue el Cártel de los Zetas, pero todos eran del grupo aeromóvil de fuerzas especiales del ejército. Entonces es muy interesante analizar la protección ejecutiva, porque hay muchas empresas que son fachada, que están dando el servicio de protección ejecutiva acá en México. Sí es cierto, hay empresas legalmente constituidas que tienen el porte colectivo, y que tú, si cumples una reglamentaria, haces tus exámenes psicológicos de salud, tus pruebas socioeconómicas, te dan un porte de arma colectivo. Sí los hay, pero también existe un permiso individual, por así decirlo, como un tipo empresarial, siempre y cuando tú como persona llenes esa hoja de vida y que puedas psicológicamente ser apto para tener esa aportación de arma. Y ya para finalizar, Henry, mi participación ahorita en esto, hablando ya del ente de protección ejecutiva profesional, hay otra cosa que en México deriva. Aquí el agente de protección ejecutiva trabaja de lunes a domingo, mayormente, de 7 de la mañana hasta que el principal se meta a dormir.
no permiten o no les gusta a los empresarios que les digas que la persona tiene que descansar, tiene que tener un rato de ocio, tiene que tener un rato de desestrés, de ir a tirar guantes, de ir a tirar box, de ir a tirar el gimnasio, de platicar con su familia, de tener esa parte cognitiva de recarga. Y no por el contrario, que al contrario, los escoltas para las 12, 1 del día, después de una jornada de 5 o 6 días de trabajo todavía, el principal se va de antro el sábado por la noche y al otro día quieren que el domingo los lleves a misa a las 10 de la mañana cuando te metiste a las 4 o 5 de la mañana. Esa es otra problemática que para luego en otros videos lo podemos ir analizando, pero dejo la participación al compañero de Ecuador. Gracias. Listo, José Manuel. Seguimos con Jorge Luis. ¿Qué nos dice respecto José al video? Manuel, reforzar algo similar como lo que pasa en México, ¿no? Las empresas de seguridad, ojo, obviamente México ya tiene lamentablemente esta experiencia negativa con el narcotráfico y sus raíces están aquí en el Ecuador. Y ya tenemos aquí casos en el Ecuador que las empresas de seguridad están brindando la custodia a los cabecillas, la custodia a los convoys, a todos los vehículos que están llevando la droga como tal. Y el narcotráfico es tan poderoso y por la falta de control gubernamental en estos casos se crean empresas de seguridad para dar toda la seguridad a la logística del narcotráfico. La logística. Sí, toda la logística como tal. Algo que tomó también en el Ecuador, hay una capacitación a los protectores y a estas bandas delincuenciales tipo sicariato, como en Colombia, y tú, Henry, debes conocer cómo practican en motos, en vehículos, estilo sicariato. Y esta modalidad de capacitación lo está asumiendo estas bandas delincuenciales como tal. Entonces, es muy diferente la preparación, es muy diferente la forma de disparar de un escolta, de un delincuente, tomando en cuenta que el delincuente, él no va a tener pena con nada, él viene a matar o morir, ¿sí? A hacerla. Entonces, por eso no solo es el hablar de una persona, de un escolta, sino todo un conjunto de seguridad de sus vehículos, de la educación de su ejecutivo, de equipos electrónicos para prevenir y minimizar todos estos eventos. Imagínate un escolta con un vehículo Toyota Prado sin blindar y que no sepa o que no tenga una capacitación de conducción evasiva y defensiva. Y si no sabe chocar, o se choca, o le chocan, y hasta ahí se queda. Y es asesinado. Hoy por hoy aquí en el Ecuador ya estamos con fusil. Los delincuentes ya están utilizando fusil y muchos de nuestros escoltas están muriendo por eso. Muchos de nuestros escoltas están cansados, lo que decía mi compañero en México, están cansados y que el otro va durmiendo y se sacan los chalecos, los equipos de protección y dejan allá. Y hemos tenido estos problemas acá. Algo importante que también topó José Manuel, los puntos predecibles. Y yo les decía al inicio de esta charla, los puntos predecibles hay que estudiarlos, y a todos los colegas que están escuchándome, es hacer el análisis de los movimientos del Ejecutivo, casa oficina, casa restaurante. Lo que sí o sí diariamente se mueve el Ejecutivo es donde van a atacar. Y ahí es donde se tiene que poner mucha atención y trabajar en la prevención y cambio de rutas, lo habitual. Dentro de ya netamente en este video, y que sea en México, me sorprende porque se nota la falta de capacitación, da las espaldas. No existe el tema de la avanzada como tal. Y eso es muy importante. Yo les decía, no existió nunca la avanzada, no existió personas infiltradas, no existió una persona de inteligencia que analice el lugar donde va a llegar el Ejecutivo, en donde le espere al Ejecutivo, porque el conductor, el mal llamado conductor protector, él no tenía que haberse bajado del vehículo, porque tenía que tener el vehículo encendido.
¿sí? Es la otra persona la que hace la cápsula de seguridad. Los anillos de seguridad, al momento que baja este conductor protector, no aplica estos anillos de seguridad inmediata, titubea, y la mayoría, y creo que esto es la falta de madurez o inexperiencia en el tema, en que el escolta, con coger y poner la mano en el arma, dice, oye, yo tengo un arma y quítate de aquí. Y ese es el peor error que puede cometer un escolta. Entonces, eso a un delincuente, a un mexicano, un colombiano, que ya tenga experiencia, eso es una amenaza directa, va y la rompe, ¿sí? Eso es una amenaza directa para un delincuente, es tentarle a un delincuente, eleva el riesgo, en vez de bajar el riesgo, lo eleva y pone en riesgo a su ejecutivo y a su propia vida como tal. Otro de los puntos es la inspección perimetral. Es importante hacer las inspecciones perimetrales, a dónde yo llego, qué es lo que yo tengo. La comunicación asertiva con las fuentes o con las entidades gubernamentales, con la policía, con el ejército, hacer levantamiento a qué distancia está el hospital más cercano, qué voy a hacer en estos casos, hacer procedimientos. Ojo, no todo en la protección está marcada en piedra, porque la evolución constante, les decía yo al inicio, el feedback de cada ejercicio como tal, y eso es importante analizar, en que la evolución y los anillos de seguridad son movibles, no son fijos, y eso es la realidad actual en la protección. No la de Hollywood, porque Hollywood viene y piensas que con un carro con una mano, de hecho hay protectores que se ponen sus gafas y están con una mano conduciendo, ¿no? Y no es así, no utilizan las técnicas de una conducción adecuada, con las dos manos. Y ojo, y hay otro de los grandes riesgos, ¿no? Que en las capacitaciones van y te enseñan a conducir vehículos manuales, cuando los altos ejecutivos solo tienen automáticos. Entonces, llega el primer protector y no sabe conducir un vehículo. El protector debe conducir manual, automático, motocicletas. Eso es básico para poder hacer evacuaciones. En su vehículo debe tener un casco, debe tener chaleco para la visita, para él. Y lo que decía José Manuel, hay que educar a los ejecutivos. Porque si nosotros no educamos a los ejecutivos, la perdimos todo. Te doy el paso, Henry. Gracias. Sí. Tengo lo siguiente. Mirando todo este tema de la protección ejecutiva, encontré la manera como los que instruyen de esa forma que hemos venido hablando, que no es lo correcto, argumentan para poder seguir haciéndolo. Y entonces hacen una gran diferencia entre dos tipos de protección, que desde ahí empieza el error. Y fíjense lo que les voy a manifestar. Una es la protección ejecutiva y otra es una protección cercana. Desde ahí comienza el error craso en pretender dividir para poder justificar ese tipo de capacitación del que hemos venido hablando. Y entonces nos dice, por ejemplo, que el alcance de esa protección ejecutiva, que sería lo que se debe hacer, aquí estamos hablando de lo que se debe hacer y de lo que no se debe hacer. Usted dice que el alcance es generalmente un enfoque más amplio, oígase bien, más amplio y estratégico de la protección, enfocado en ejecutivos e individuos de alto perfil que pueden enfrentar amenazas específicas debido a su estatus o influencia pública. Si no fuera así, pues entonces uno no buscaría ningún esquema de protección. Y mire la justificación para la protección cercana, que es lo que ellos llaman así, a lo que yo llamo Hollywood. Se enfoca principalmente en la seguridad física inmediata de los individuos, proporcionando protección en tiempo real a corta distancia. Es decir,
que la protección ejecutiva no es en tiempo real. Entonces, los profesionales de la protección cercana, entre comillas, trabajan en un radio cercano al cliente, monitoreando y reaccionando ante amenazas. Ellos cómo empiezan a justificar la capacitación tipo Hollywood que dan y que solamente se fundamentan en disparar. Los servicios de la protección ejecutiva dice que incluye una variedad de servicios más allá de la protección física, como la evaluación de amenazas, planificación anticipada, análisis de rutas e incluso ciberseguridad para proteger información personal. Mientras que en la protección cercana, entre comillas, los agentes están capacitados para manejar amenazas inmediatas, escoltar a los clientes y garantizar la seguridad física durante viajes o apariciones públicas. Tiende a centrarse en protección táctica, técnicas ante supervisión, medidas de respuesta rápida, ¿no? Luego dice que el enfoque de la gestión del riesgo en la protección ejecutiva pone un fuerte énfasis en comprender y mitigar diversos riesgos a los que pueden enfrentarse los ejecutivos, mientras que la protección tipo Hollywood o cercana que ellos llaman, enfatiza la conciencia situacional, la respuesta rápida y la capacidad de manejar amenazas en el terreno de manera directa. Ahora miremos los equipos, por ejemplo. Usted dice que en la protección ejecutiva los equipos son especializados, son profesionales, suelen tener experiencia en campos como las fuerzas de seguridad, en el ámbito militar, la inteligencia, habilidades en gestión de riesgos, planificación y estrategia. Mientras que las habilidades para esta protección cercana, que yo llamo Hollywood, el personal suele estar entrenado en conducción defensiva, combate de distancias cortas, manejo de armas de fuego, control de multitudes con una formación de ámbito militar y seguridad especializada, implica una seguridad inmediata y cercana al cliente. Y los entornos, para terminar, entonces dice que el entorno de la protección ejecutiva incluye seguridad en viajes, en residencias y en eventos, con un enfoque en mantener una capa de protección discreta, pero robusta alrededor del cliente, mientras que la otra, tipo Hollywood o protección cercana que llaman ellos, suelen ser necesarios en entornos de alto riesgo, donde el riesgo de daño inmediato es alto. Esto puede incluir eventos de alto perfil, áreas concurridas o ubicaciones internacionales con condiciones de seguridad inestables. Entonces, mi pregunta para ustedes dos como invitados en el día de hoy, ¿consideran ustedes de una manera muy puntual y corta, porque ya el tiempo se nos empieza a agotar, consideran ustedes que realmente existe una protección ejecutiva y una protección cercana, o que la protección cercana es absorbida por la protección ejecutiva? Es decir, lo que están diciendo aquí que se debe hacer en la protección cercana es lo que se debe hacer en una protección ejecutiva. Es decir, conocimiento, inteligencia, contravigilancia e inteligencia avanzadas, equipo de drones, hasta caninos, si es que se requieren, y etcétera, etcétera, etcétera. O si realmente se justifica una protección cercana y una protección ejecutiva. ¿Qué nos dice Jorge Luis? En mi criterio, esto es un mix. Sí. Sí, va a depender el tipo de escenario en donde el ejecutivo pueda desarrollarse. No podemos dejar a un lado la protección cercana con otro tipo de protección en donde las medidas de prevención pueden ser similares, pero no necesarias en este momento. Va a depender bastante de los lugares, del evento, el tipo de ejecutivo, el tipo de riesgo que existe para la implementación de medidas de seguridad. Esto no está cerrado, y vuelvo y repito, en mi experiencia, no sé qué opine José Manuel, va a depender mucho de cómo el especialista pueda desarrollar a su equipo y las contramedidas de seguridad.
doy paso, mi querido. Permítame, es decir, si le entiendo, es para redondear la idea que está planteando, es decir, que sí pueden existir las dos, o vuelvo e insisto, si la protección ejecutiva debe obligatoriamente incluir la protección cercana. Debe ser incluida. O sea que hablaríamos de una sola protección, que es la protección ejecutiva. Sí. Correcto. ¿Qué nos dice José Manuel? Henry, gracias. Yo, sin duda alguna, te comento que nada más protección ejecutiva hay una. Y se subdivide, digámoslo así, entre perfil alto y perfil bajo. Vamos a hablar de Donald Trump, perfil alto. Vamos a hablar de algún empresario que no figure dentro de los principales, es un perfil bajo. Pero tenemos que adoptar cada una de las instancias que nosotros tengamos en cuestiones, en todas las aristas de seguridad, las tenemos que arropar y no las podemos dejar a un lado. ¿Por qué? Porque ahí es lo que dice mi amigo de Ecuador, depende del escenario hacia donde vayamos y depende del perfil que estemos protegiendo, pues serán las herramientas que vamos a echar a andar, pero 100% seguridad ejecutiva, claro que sí. El problema, Henry, que hay, volvemos a lo mismo, es que yo he sido muy crítico y sí entiendo lo que estás planteando, lo entiendo perfectamente. Se hacen dispositivos de seguridad disque ejecutiva, creyendo, volviendo otra vez de que somos policías y somos militares. Desde el entrenamiento nosotros nos damos cuenta que nos ponen en una línea de disparo a tratar de agrupar en la cabeza, en el tórax o en el corazón, como que si fuéramos ir a las Olimpiadas a una competencia de tiro. Yo he sido muy crítico de ello. O sea, yo vengo aquí sí sé, sí es importante conocer el funcionamiento de un arma, la técnica, sí es importante, pero yo no voy a ir a las Olimpiadas a participar, a agrupar todos los disparos en la cabeza. Voy a tratar la manera de echar a andar todo el mecanismo de seguridad para que esa arma o ese detalle sea inútil en cualquiera de los escenarios que nosotros andamos. Si nosotros detectamos una amenaza, la neutralizamos, pero nuestro principal es más, no tiene ni que saber lo que hicimos. Así te lo pongo. Entonces, yo me voy completamente por seguridad ejecutiva 100%. Déjame ahí Jorge, ¿algo más? y aclarar, sí. ¿Algún apunte más, Jorge? Muy de acuerdo con José Manuel. El escolta debe estar preparado para prevenir y que no se dé cuenta de las amenazas de nuestro ejecutivo. ¿Es correcto? El ejecutivo tiene que ir tranquilo, pero solo el escolta es el que se da cuenta de la amenaza como tal. Y yo respeto bastante los criterios técnicos de todos nuestros colegas y profesionales. Es como cuando te enseñan, utilice la técnica americana, utilice la técnica israelita. Oye, cuando te atacan o te chocan, te quedas, lo que tú decías, Henry, el túnel, ¿no? Auditivo y el túnel visual, el famoso shock. Sí. Y tienes que actuar inmediato. Yo le digo al equipo de protección, si empezamos a minimizar el tiempo del shock, estás vivo. Porque si no puedes controlar eso, estás muerto, hijo. Literal. Y así funciona en la vida real, no es Hollywood. Acá no es que saco y me pongo y voy a disparar técnica y le doy 2 en la frente. La capacitación es constante, eso sí, para tener esta habilidad de poder reaccionar en un evento. Listo. Carlos, yo diría que el último video es como el resultado final de trabajar solamente con la protección que llaman, entre comillas, cercana. Es decir, la que se fundamenta solamente en disparar a diestra y siniestra y no tienen en cuenta ningún otro tipo de medidas
preventivas, que es lo más fundamental para evitar llegar a este tipo de situaciones. Así que, pues, si por favor nos puede mostrar este último video, que son unas imágenes de titulares de medios de comunicación, para ya pues ir cerrando, y le cedo de una vez el micrófono para que nos haga un comentario respecto de esas imágenes que vamos a ver, Carlos. ¿Cómo no, Henry? No sé si de pronto, Carlos, en Argentina el tema de los esquemas de protección o protección ejecutiva se maneje mejor, igual a lo que hemos venido viendo y hemos venido manifestando aquí. En Argentina no está tan desarrollado, como hablabas hace rato nuestro amigo José Manuel y vos, de la cantidad de escoltas, de cápsulas, como decía también Jorge Luis. Acá es mucho lo que es el chofer de lujo. No está muy desarrollado, si bien hay academias con profesionales y otras con vendehumo, de que te ponen el parche, como decía José Manuel, y que te vas a ganar el parche, pero no está muy desarrollado. Hay poco, acá hay muchísimo lo que sería la custodia de mercadería en tránsito, ¿sí? De camiones, eso sí hay mucho. El resto de la protección ejecutiva no hay, y si hay, es así como también hablabas de la protección cercana, ¿no? Que es una sola. Me sumo a todo el equipo de que es una sola, y el protegido no se tiene que dar cuenta que va acompañado en esa protección cercana. Pero en Argentina no estamos no tenemos esas amenazas. Recién si bien está la parte de narcotráfico, pero no llega a esas escalas en todo lo que es Argentina, así como conocerán y habrán escuchado en la provincia de Santa Fe, en Rosario, su capital, sí está como la catedral de lo que es el narcotráfico, pero no está en toda la Argentina. Y ahora con este gobierno como que se empezó a ordenar un poquito en ese aspecto, ¿no? Lo que dicen las noticias. Así que nosotros en ese aspecto no es tan grave, por decirlo así. Gracias, Carlos. En alguna ocasión veíamos en medios de comunicación un video que pasaban de un, entre comillas, atentado, yo diría un presunto atentado a Cristina Kirchner cuando era presidente, que se le arrimó una persona con una pistola y no le funcionó, y etcétera. Dice uno, pues ya cuando empieza uno y conoce el tema y empieza uno a analizarlo, se da uno cuenta que es pura propaganda, al igual que, por ejemplo, el atentado contra este señor Evo Morales de Bolivia, que hace falta uno ser incauto para caer en ese cuento, o el atentado de Maduro en Venezuela con los famosos drones, donde todo el mundo estaba mirando para arriba esperando a que hiciera la explosión para poder ahí sí sacar el escudo y ponérselo, y etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tenemos una problemática, y ya para finalizar, tenemos en Colombia una institución gubernamental que se llama UNP, Unidad Nacional de Protección. Y esta Unidad Nacional de Protección, desafortunadamente, pues es la que le presta la seguridad o los esquemas de protección a las personas que son amenazadas por grupos terroristas como las FARC, el ELN, etcétera, o son personas que trabajan con comunidades y son amenazados, son desplazados y etcétera. Les hacen un estudio de seguridad y de acuerdo al estudio de seguridad les asignan un esquema de protección. Pero estos esquemas de protección los han venido utilizando para, en los vehículos blindados, transportar marihuana, transportar coca, transportar armas y movilizarse terroristas de las FARC y del ELN. La policía, cuando hace sus retenes en la vía, los han encontrado, el ejército ha capturado, y pues desafortunadamente no pasa nada porque pues este gobierno ya sabemos cómo es.
es proclive a todo lo que tiene que ver con delincuencia y subversión. Entonces, se empiezan a tergiversar y a dar un vuelco total las instituciones que tienen que ver con este tipo de situaciones. Lamentable, pero pues es una realidad que tenemos que aceptar. Y pues decirles que el tema de hoy y que hemos venido tratando desde hace 8 días atrás, es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque hay muchas personas en nuestros países que buscan este trabajo de escoltas, ¿no? Unos porque tienen vocación, otros porque les gusta, otros porque necesitan. Pero aquellos que necesitan pueden terminar como las últimas fotografías que vimos o estas imágenes que vimos ahí. Entonces, de mi parte, invitar a las personas de la audiencia que nos están oyendo, nos están viendo y que ejercen ese oficio, ese trabajo, esa profesión de protección ejecutiva, de ser protectores o ser escoltas, no guardaespaldas. Eso está mandado a recoger, ese término está obsoleto, quedado jurásico, pero todavía uno escucha, usted que no, yo soy guardaespaldas, con razón no ponen a lavar el perrito y a lavar el carro, ¿no? Aquellas personas que trabajan en esto de la protección ejecutiva, por favor, tengan más cautela, tengan más profesionalismo en el sentido de saber a dónde van, a que los capaciten. No todo lo que brilla es oro, y no solo por disparar vamos a defender o a proteger a una persona. Entonces, de mi parte les agradezco a Jorge Luis desde Ecuador y a José Manuel desde México por haber aceptado nuestra invitación al día de hoy a este programa, y le voy a dar la palabra a cada uno de ustedes para que nos den unas palabras de despedida, una recomendación a quienes nos están escuchando, y vamos a empezar entonces por Jorge Luis desde Ecuador. Gracias, Henry. No, gracias a todos, Carlos, Henry, José Manuel en México. Un abrazo fraterno, un lindo país. Tengo la oportunidad de conocer allá y me quedé picado y quiero irme para allá nuevamente. Y también a Argentina. Agradecerles a todos y a todos los colegas de la audiencia que nos está escuchando, pues que la seguridad no se improvisa. La seguridad no se improvisa. Es el mensaje en que un error cuesta la vida de una persona, en nuestra propia vida. En seguridad no hay buena voluntad. En la seguridad no existe esta confianza como tal, no. Esta es la realidad que se vive en la seguridad, de los que pasamos, de los que practicamos, de los que decimos y hacemos. Sentimos, uno no es perfecto. Todos los días se va aprendiendo, todos los días se va haciendo esta nueva era de la seguridad, porque nos enfrentamos a delincuentes que están actualizándose también. Así que nada, a toda la audiencia, pues un abrazo fraterno desde el Ecuador. Muy pronto nos veremos nuevamente. Una linda noche. Gracias, Jorge Luis. Vamos a escuchar a José Manuel, le damos la palabra. Gracias, Henry, gracias a los hermanos de los diferentes países que hoy estuvimos compartiendo esta charla. Pues, Henry, yo para concluir, yo siempre he sido un pionero y he querido ser recordado, y he querido, a donde he ido, la bandera ha sido utilizar nuestra experiencia policial, sí, utilizar el constante aprendizaje, sí, pero también sobre todo, Henry, utilizar la nueva doctrina, la inteligencia, el uso de todas las herramientas tecnológicas para poder nosotros brindar un servicio de calidad. Me gusta mucho la palabra empatía, porque yo cuando fui también agente, vivimos todas esas odiseas que se llevan a cabo, y que por el momento del trabajo uno quiere mantener y que uno no quiere ser despedido, pero ya cuando pasa tiempo te das cuenta de que realmente es una forma de trabajo muy inhumana. Y hoy que día que estoy del lado de la capacitación, me gustaría seguir apoyando o asesorando a todas las empresas, a todos los gobiernos municipales, estatales, incluso federales, en que nosotros seamos empáticos también con el personal de seguridad, porque no somos Robocop, no somos
No somos ahora sí que eternos y de una u otra manera brindamos un servicio y hay que brindar un servicio de calidad. Te agradezco enormemente la invitación y pues sigo ahí al pendiente con ustedes. Muchas gracias. No, gracias a ustedes dos, José y Jorge. Gracias por su participación, nuevamente por haber aceptado nuestra invitación. Agradecerle también a la audiencia y un saludo especial mandamos desde aquí a nuestro compañero y amigo, a Edison Cadena, que en el día de hoy no nos pudo acompañar por situaciones personales, pero que más adelante o en los próximos programas, pues nuevamente estará con nosotros. Agradezco también el apoyo del día de hoy a Carlos, como siempre, atento, decidido, aportando desde Argentina. Agradecerle pues por su compañía, por su buena energía y por la conducción del programa en el día de hoy. A nuestra audiencia les agradezco, esperamos tenerlos nuevamente. Les reitero, dentro de 8 días, jueves 21, nuevamente hablaremos sobre el tema, mostraremos unos nuevos videos, tendremos unos nuevos invitados para que sigamos analizando situaciones de la protección ejecutiva, su capacitación, como bien decía Jorge Luis, es un tema que no se puede dejar atrás, vamos a tocarlo, y otros que se relacionan con el mismo. Así que, pues de mi parte, agradecerles, desearles una buena noche y muchas gracias por su compañía. Carlos, el micrófono es suyo. De agradecerle a Jorge Luis desde Ecuador, a José Manuel desde México. Escucharlos a ellos es como estar en Argentina, porque nos pasa totalmente igual que vos, Henry, en Colombia. Agradecerte por la invitación cuando me llaman para estar acompañándote en este programa En la Mira. Siempre estoy al pie del cañón, así que nada, simplemente me quedo con las palabras de José Manuel y de Jorge Luis, siempre con empatía, capacitación. No es un juego, es la vida misma, la realidad. Un error te cuesta la vida, así que creo que esas son las reflexiones que me llevan el día de hoy. Simplemente saludarlos, y si me toca estar el próximo jueves te estaré acompañando, y si no, lo estaré viendo desde aquí, desde Argentina. Un fuerte saludo, un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias a todos, una buena noche. Un abrazo. Descubre la ciudad más encantadora de los Andes, llena de cultura, tradición y paisajes inolvidables. Un encuentro único donde lideresas y líderes de Latinoamérica se unen para transformar el mundo, compartiendo ideas, experiencias y visiones. Asiste a la Cumbre Internacional de la Mujer con seguridad y aprovecha nuestras tarifas exclusivas. Vive una experiencia inolvidable en el corazón de Quito. Forma parte de este gran evento. Regístrate ahora y asegura tu lugar. Carlos, muy agradecido, hombre. Usted siempre